Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traigo una clase para edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro de los Hebreos capítulo 13. Previo a la clase vamos a adorar al Dios de la gloria. Adorémoslo, hermanos, como Él solamente se merece ser adorado. Él es tu Rey, gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Él es tu escudo. Bendito Dios de la gloria. Bendito, bendito eres Padre Santo. A ti la gloria, la honra, el honor por siempre. Bien, queridos hermanos, vamos a continuar con el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 2. Recuerde, hermano, no cerrar su Biblia. Esto es un estudio. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os olvidéis de la hospitalidad. Subraye la palabra hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Amén. Dios de la gloria. Vengo delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque es grande, Señor. Te pido que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para poder desarrollar esta clase para edificar tu pueblo, Señor. En tu nombre te lo he pedido, Jesús. Amén. El tema de esta clase es la segunda parte del comportamiento cristiano relacionado con otros. Pero esta clase está específicamente hablando sobre el amor a los extraños. Esto hay que entenderlo bien, porque de una forma de introducción le voy a explicar. Cuando le hablo de los extraños, le hablo de los desconocidos, como hermanos que hemos estudiado en el versículo 1 del capítulo 13. Puede ser creyente o incrédulo. Nuestra primera responsabilidad como iglesia es que nuestros hermanos en Cristo es donde nosotros tenemos que ayudar. Esa es nuestra responsabilidad. Ahí no termina esto. Porque aquí, de acuerdo a la palabra de Dios que se lee en el 6:10, dice, aquí, así que según tengamos oportunidad,
hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Cuando Pablo usa esta cita, es explícita. Él, cuando usa y habla en el libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15, nos dice: mirad que nuestro pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con los otros y para con todos. Cuando yo uso o cuando usamos la palabra con todos, incluye a nuestros enemigos. Sí, hermano, porque cuando seguimos viendo en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 43 y el 44, nos dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os bendicen, y orad por los que os ultrajan o os persiguen. Queridos hermanos, cuando nosotros hablamos, estamos hablando de toda clase de personas, incluso de las personas mundanas, a quienes hay que amarlos. Jesús nos sigue enseñando en Mateo 5:46, porque Él dice: porque si amamos a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Aquí vamos a explicar, porque aquí realmente hay el peligro de que se aprovechen de nosotros. No es excusa esto para no ayudar a alguien en necesidad. Por definición, es desconocido, es alguien que no conocemos personalmente. Ese es el desconocido. En consecuencia, es fácil sentirse decepcionado cuando estamos ayudando o cuando desconocemos a una persona. Una persona se puede acercar y pedirnos $1 para comprar comida para su familia. Y esto es interesante que usted entienda. Él dice que es para su familia, pero realmente lo va a gastar en drogas y alcohol. Debemos usar nuestro sentido común para determinar cuál es la mejor manera de ayudarla. Pero nuestra preocupación principal debe ser ayudar y no evitar que se aprovechen de nosotros. Si ayudamos de buena fe, Dios honrará nuestro esfuerzo. Las personas suelen aprovecharse del amor, pero es un costo que nos cuesta a cada uno de lo que hacemos por amor. Hermanos, en el mundo antiguo, entiéndalo bien, en el mundo antiguo, la hospitalidad solía incluir albergue. Sí, a un invitado por una noche o por más. Así era como era antes. Alguien pasaba ya tarde de la noche y se les invitaba a quedarse. Eso eran posadas costosas. Entre los judíos y las personas del Oriente Medio en general. Ahora, la hospitalidad incluso con los desconocidos y extranjeros era una virtud grande. Ciertamente los cristianos no deben ser menos hospitalarios. ¿Por qué? Porque la hospitalidad, hermanos, es una norma bíblica. Para los supervisores u obispos, la Biblia establece en 1 de Timoteo 3:2. Observe
piense lo que nos dice la palabra. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahora bien, los pastores y otros líderes de la iglesia deben tener las casas abiertas para estar listas para servir y satisfacer las necesidades de los demás. Hay que mostrar hospitalidad con los desconocidos. Es la obra de una persona espiritual. Cuando yo estudio 1 de Timoteo capítulo 5, 10, nos dice que tengan testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. En otras palabras, hermanos, la hospitalidad debe ser una señal para todos los cristianos. ¿Por qué? Porque la característica básica no es una práctica opcional. Claro que no. No se dice que por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles para que sea la base o motivación de la hospitalidad. Debemos ser hospitalarios porque en algún momento podamos encontrarnos sirviendo a ángeles y debemos servir, hermanos, con amor fraternal. Sí, con amor fraternal, por el bien de aquellos a quienes ayudamos y para la gloria de nuestro Dios. Pero además, el punto de la segunda mitad del versículo número 2, capítulo 13, versículo 2, es que nunca podremos saber cuán importante y de largo alcance puede ser un acto tan sencillo de ayuda. Servirnos porque hay una necesidad, no por las consecuencias que podamos prever. ¿Por qué? Cuando usted ha visto y ha estudiado el libro de Abraham, el libro de su sobrino Lot, hemos visto muchas historias. Se salió del camino para ayudar a 3 hombres. Mire, iban pasando juntos por su tienda, sino que se ofreció, era una oportunidad más de deber. De hecho, considero que el mayor servicio era para sí mismo, diciéndolo, observe usted, vea su Biblia, capítulo 18:3 del libro de Génesis. Observe lo que nos dice. Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, y que no me pases de tu siervo. En aquel momento, hermanos, no tenía idea de que 2 de los hombres que iban eran ángeles, y el tercero era el mismo Señor. Por eso que cuando veo el libro de Génesis capítulo 19:1 nos dice, llegaron pues a los ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Estimados hermanos, si hubieran sabido que no lo eran, no hubiera sido menos correcto que fuera hospitalario. Hay un sentido con el cual siempre servimos al Señor cuando somos hospitalarios, especialmente con los demás creyentes. Observe lo que nos dice el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 40. Nos dice así, y respondiendo el rey,
les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Hay que explicar esto. Alimentar a un hambriento, o albergar a un desconocido, o vestir a un desnudo, o visitar a un prisionero, en el nombre de Jesús, es servirle. El no hacerlo es darle la espalda a quienes necesitan de tales cosas, es darle la espalda. Vea lo que nos dice Mateo 25:45. Léalo bien. Ahora veamos otro punto, la compasión. Veamos el próximo versículo. Hebreos 13:3 nos dice: acordaos de los presos, como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros estáis en el cuerpo. Ahora, aquí hay un punto importante. Hemos visto un punto muy interesante. Ahora vamos a ver qué es la compasión. Y esta compasión está relacionada estrechamente con el amor constante. Es más fácil ayudar cuando hemos tenido necesidades. Es más fácil apreciar el hambre cuando hemos tenido hambre. La soledad cuando hemos estado solos. Y la persecución cuando han sido perseguidos. No es que un cristiano deba experimentar el hambre, la soledad al extremo o encarcelamiento para poder comprender a quienes experimentan estas cosas. La idea es de que debemos hacer lo posible, identificarnos con quienes están en necesidad, intentar ponernos en su lugar. Sabemos que si estuviéramos muriéndonos de hambre, quisiéramos que alguien nos alimentara. Si estuviéramos en prisión, quisiéramos que alguien nos visitara. Debemos hacer por ellos lo que quisiéramos que hicieran con nosotros. Si estuviéramos presos, juntamente con ellos, este es el principio de la regla de oro de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo estudio el libro de Mateo capítulo 7, versículo 12, dice: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan por nosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahora, entendamos esta parte. Entre otras cosas, este capítulo 13:3 de Hebreos es una advertencia contra la espiritualización de la vida cristiana. La Biblia no enseña, esto hay que ponerlo claro, la Biblia no enseña como lo hacen muchas religiones orientales. Nuestra casa verdadera, hermanos, es el cielo. Pero aún estamos en la carne. Aún sentimos hambre. Aún nos sentimos solos. Aún nos sentimos heridos, física y psicológicamente. Nuestra hambre, nuestro dolor deben hacernos más sensibles a los demás. En lugar de ver nuestros problemas como una excusa para no ayudar, debemos verlo como un incentivo para hacer mayor utilidad. Nuestros problemas, claro que tenemos, deben hacernos más sensibles, más hospitalarios, más amorosos, no menos. Una de las curas más seguras para la autocompasión es
el servicio amoroso. En una literatura que estudié viendo a Tertuliano, era un apologista de principios cristianos, escribió: si hubiera alguien en las mazmorras, alguien desterrado en una isla o alguien arrojado en una prisión, entonces los cristianos se harían portadores de su confesión. Pero también vi otra historia de Arístides. Este era un orador pagano. Dijo que los cristianos, si oyen que alguno de ellos está en prisión o en problemas por el nombre de Cristo, todos ofrecen ayuda para el necesitado. Y si pueden redimirlo, lo hacen liberal. Ahora, por el otro lado, entendamos estas palabras. Si estaba en la cárcel, pagarían la fianza por una libertad, el precio de la redención. Las constituciones apostólicas declaran: si algún cristiano resulta por la causa de Cristo condenado a las mazmorras por los impíos, no los pases por alto, sino que de lo obtenido por su trabajo y sudor, envíale algo para sostenerlo, para recompensar a los soldados, y a todo el dinero recogido de trabajo honrado, dirígelo y destínalo para redención de los santos, rescatando a esclavos, cautivos, prisioneros, personas maltratadas o condenadas por tiranos. Ahora, la expansión del cristianismo en los primeros 3 siglos, algunos de los primeros cristianos, y esto es importante que usted lo entienda, algunos de los primeros cristianos se vendieron a sí mismos en esclavitud para obtener dinero y poder libertar a los creyentes. Podemos mostrar compasión, al menos en 3 formas. Primera, por una parte, sencillamente podemos estar ahí, cuando otros están en dificultades. A veces, la sola presencia de un amigo es el mejor estímulo y fortaleza para el prisionero. Segundo punto a observar. Otra forma de mostrar compasión con ayuda directa. Pablo, escuche bien, Pablo agradeció a los filipenses por participar en la aflicción enviándole dinero. ¿Para qué? Para realizar su ministerio en otras partes. Vea lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 14 y 16, al 16. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en la tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razones de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún y en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, respaldándolo económicamente, también lo animaron espiritualmente. La tercera punto de ver es la forma de mostrar compasión a través de la oración. Esto es un punto muy delicado, tremendo. Siempre he ido por el mundo diciendo que tengamos fe y que oramos, porque en la oración se abren muchas puertas que usted no le entiende. Ya que el nuevo ministerio de Pablo nos da un ejemplo.
Sus palabras finales a los colosenses fue una llamada a la oración. Cuando vemos Colosenses 4:18 dice, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. No le podían visitar y el dinero no había sino de ayuda en aquel momento, pero recordándolos en las oraciones, podía sostenerlo posteriormente. Concluyo esta clase. Llevar las cargas de los demás cumple la ley de Cristo. Cuando leo Gálatas capítulo 6, versículo 2, dice, sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplir la ley de Cristo, que es amor. El mismo Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Aquí hay una pregunta. ¿Cuánto más debemos simpatizar nosotros con los demás, específicamente con otros cristianos que están en necesidad? Sigamos el ejemplo de Jesús, quien no vino para ser servido, sino para servir. Hermanos, debemos perdonarnos a nosotros mismos. Es cuidado amoroso, continuo, compasivo con los demás. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Bendiciones.